Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, gracias. Voy a ir anotando la lista mientras. Entonces, haciendo un resumen de hasta dónde vamos en la materia, lo que veíamos en la clase anterior tiene que ver con vimos la parte de cómo se hacían los terraplenes, después vimos cómo se hacían las explanaciones, que es otra actividad que se hace para movimiento de tierra, que se usan para preparar las bases donde va a ir después la carpeta estructural. Entonces veíamos que los terraplenes pueden ser grandes volúmenes de tierra, igual que los cortes que se hacen en una explanación, que afectan una serie de cosas del ambiente, que hay que tener precauciones. eh, por ejemplo, conducir la agua lluvia para evitar daño en lo que estamos haciendo y en el ambiente en general, en el entorno de las obras. Entonces ahí ya podemos notar que para hacer eso, para poder ejecutarlo, tenemos que hacer grandes movimientos de volumen de tierra, ya sea que sean cortes o rellenos, o terraplenes. Y ese movimiento de tierra involucra hartas cosas para poder ejecutarlo. Principalmente el resultado del movimiento de tierra va a estar dado por el uso eficiente de las maquinarias, para lograr un buen costo, que el costo sea el menor posible, en una buena calidad de ejecución. Y en eso va a depender mucho el tipo de máquina que nosotros seleccionemos. En base a esos tipos de máquinas nosotros nos planificamos y organizamos las faenas que hay que hacer. Ahora toda esta cosa de mover y transportar estos volúmenes de tierra, que en algunos casos nos va a servir como material de construcción para hacer los terraplenes o los rellenos, y la subbase en algunos casos, eh, es un tema completo que vamos a empezar a ver hoy día, que tiene que ver con el movimiento de tierra como definición. Entonces, entendemos esto del movimiento de tierra en trasladar para distintos fines un volumen importante de tierra de un lugar a otro y llevarlo a una nueva posición. Y en esa posición nosotros vamos a hacer distintas cosas con el suelo. Lo podemos ocupar para rellenar, para hacer terraplenes, puede haber material sobrante que tenemos que trasladar. Todos esos traslados involucran maquinaria y después de la maquinaria involucran costos. Ahora, la selección de las máquinas y del método que nosotros vamos a usar depende mucho del tipo de suelo natural al que nos estamos enfrentando. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en la clase de hoy. Está condicionado por las características del suelo, que tienen que ver mucho con la clasificación que se hace en la mecánica de suelo. Hay suelos aptos para ciertas cosas dependiendo de sus características físicas, por ejemplo, o de los porcentajes de humedad. Entonces eso hay que empezar a ordenarlo para poder llegar después a definir las máquinas y qué cosas vamos a hacer con ese suelo. Aquí hay como una idea general de lo que significa el movimiento de tierra en una obra de pavimentación. Estamos siempre pensando en obras que involucran movimientos de tierra grandes, que se da más que en los pavimentos urbanos, en los pavimentos no urbanos, que son las carreteras y los caminos. Entonces, en este tipo de proyectos,
Aquí hay un resumen de lo que pasa y de lo que significa el movimiento de tierra. ¿Están viendo bien las imágenes? Sí, profe. ¿Se ve bien esta imagen? Ya, entonces aquí vemos dos círculos en una línea segmentada. El círculo de la izquierda representa la posición de origen del suelo y el otro círculo representa la posición final donde va a quedar el suelo. La nueva posición, donde lo vamos a llevar. Dentro de cada círculo hay una serie de procesos que pueden ser distintos. Nosotros vamos a tener un suelo natural cuando nosotros llegamos a iniciar una obra de pavimentación, que tenemos que mover o trasladar hacia un lugar, hacia una posición según el diseño. Hay una cosa que es bien importante en esto: cada uno de los círculos tiene todo un proceso interno, que lo vamos a ir viendo de a poquito. O sea, yo llego a un suelo natural y ahí tengo que ver si tengo que excavarlo o rellenarlo. Y tengo que hacer un inicio respecto a ese suelo natural, que básicamente va a ser excavarlo para hacer algo con ese suelo. Y después tengo que trasladarlo al lugar de colocación o al lugar de destino final. Entre ambos círculos hay un concepto bien importante que se llama distancia de acarreo, ¿ya? Que es la distancia que hay entre el lugar de donde se extrae el material hasta el lugar donde se va a disponer. Esa, esa distancia de acarreo es importante en los costos, pensando en que estos son volúmenes de tierra grandes y estas distancias de acarreo van a involucrar el uso de maquinaria. Entonces, No se escucha nada en este celular. Llegó don Jesús. sí, no sé, parece que tiene problemas de audio. Se ve nítido así, mi amor, mira. Ahí No me, escucho, avis- parece. ahí me avisan si le está llegando bien la señal, ¿no? Bueno, de todas maneras está quedando grabado, después les mando la grabación. Entonces estábamos viendo estos dos casos. En el primer caso, cuando yo llego a enfrentarme a una zona de trabajo, hay aquí un diagrama de flujo de las cosas que pueden pasar cuando yo llego a enfrentarme a un terreno natural y voy a iniciar un movimiento de tierra. El primer paso es la preparación del banco. Eso quiere decir la preparación del lugar donde voy a hacer el movimiento de tierra, donde lo voy a empezar. Si voy a empezar con un corte, tengo que preparar el banco, el lugar donde está el material en estado natural. Eso significa banco. Entonces yo tengo que hacer una preparación para poder acceder a ese lugar con las máquinas. A lo mejor una instalación de faena, el trazado. En la preparación del banco vimos en las clases anteriores que estaba a retirar la carpeta vegetal, etc. Y ahí empieza el trabajo de, vamos a suponer que de excavación en este caso. O sea, nosotros vamos a llegar a un lugar y tenemos que empezar a excavar para sacar material, para hacer un corte o para llevarlo a otra zona. Entonces lo normal es que vayan apareciendo estas decisiones. Los rombos significa que es una decisión que hay que tomar, ¿no es cierto? Entonces uno ve el suelo y analiza el tipo de suelo. Aquí hay una pequeña diferencia cuando es un suelo que requiere voladuras o tronaduras. Por ejemplo, si detectamos un suelo rocoso, ahí va a ser un proceso especial. En ese caso, si requiere voladura, que sale ahí con un signo de interrogación, y es sí, vamos a necesitar el uso de explosivos y perforaciones para poder hacer la excavación. Y después seguimos con el proceso y volvemos siguiendo la flecha a la siguiente etapa. Aquí estamos realizando ya la excavación. Si el suelo natural no necesita el uso de explosivos, pasamos directo al paso de abajo. Eso quiere decir que ya no es roca, ¿cierto? Puede ser cualquier tipo de suelo, un suelo
duro, semiduro, de distintos tipos. Y en esa parte lo normal es que se haga una etapa de ripeo que es escarificación, o carga con excavadores o cargadores. Si aquí estamos haciendo las excavaciones en el banco, dependiendo del tipo de material, vamos a pasar a otra etapa, que es la etapa de carga, ya sea con máquinas o en un medio de transporte. Ahí me van a aparecer otro tipo de maquinaria. Eso es lo bueno del cuadro, que uno va viendo que en distintas etapas podrían llegar a aparecer máquinas distintas que hay que elegir. Y tenemos varias alternativas para cada caso. Entonces aquí ya estoy pensando en las máquinas que necesito para cargar el material. Y ese material que yo cargo tengo que trasladarlo. Dependiendo del tipo de suelo, del volumen y de la distancia de acarreo, yo tengo que elegir qué tipo de máquina voy a usar para el traslado. Y ahí ya estaría saliendo de la posición original recién. O sea, ahí ya estaría saliendo el material del banco y siendo trasladado al lugar de destino. Que es este otro proceso, que es el proceso de dejar el suelo en un lugar distinto. Ahí vamos a tener dos casos de nuevo. Si requiere clasificación o si no requiere clasificación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros estamos excavando un material que está formado mayoritariamente por partículas grandes o gruesas, va a ser necesario, y no nos sirve para colocarlo directamente, por ejemplo, en un relleno, porque tiene mucho sobretamaño o por otra razón, es necesario clasificarlo. Eso quiere decir que hay que mejorar ese suelo. Eso se hace normalmente siguiendo la flechita. Si se requiere clasificación, nos vamos para acá. Eso normalmente se hace cuando hay sobretamaño o materiales duros, con máquinas chancadoras, que hay máquinas portátiles, no necesariamente una planta de chancado. O también puede ser que nosotros solamente necesitemos arnear ese material para eliminar el sobretamaño, y lo que nos quede como material apto lo tenemos que transportar otra vez. Pero esto ya se transporta, es un transporte interno de este proceso. O sea, puede ser un camión distinto, más chico porque las distancias son cortas, que agarra el material que se extrajo de este proceso de cribado o trituración. Cribado significa pasarlo por las cribas, que es como un tamiz gigante, ¿cierto? Que nos sirve para eliminar sobretamaño. Nosotros elegimos el colador que nos sea adecuado. Y el material apto lo vuelvo a incorporar en el proceso. Y aquí seguimos en el proceso hacia abajo de colocar el suelo que nosotros ya seleccionamos y que vimos que nos sirve. Entramos a los otros procesos que vimos en las clases anteriores, que son extender el material o mezclarlo. Para eso tenemos que elegir las máquinas que vamos a usar. Hay distintas alternativas. Aquí hay una motoniveladora y un cargador frontal. No, un bulldozer. No un cargador frontal, es un bulldozer. Bulldozer. Entonces aquí de nuevo vamos a tener que elegir el tipo de máquina. Para después que esté colocado, ya sea que sea un relleno en capa o que sea un material que se use para una subbase, por ejemplo, viene el proceso de compactación. La compactación también, distintos tipos de máquinas que nosotros siempre tenemos que buscar el mejor rendimiento de esa máquina para poder elegirla. Y ahí ya estaríamos terminando el movimiento de tierra desde el que yo lo saqué del banco, que es el círculo de la izquierda, hasta el lugar donde lo coloqué. Se colocó, se extendió. Aquí también está la humectación dentro de la compactación. Y ese material ya nos va a servir, por ejemplo, como para una base tanto de una edificación como de una obra civil, como una pavimentación. Pero ahí estaríamos ya cerrando ese ciclo del movimiento de tierra.
Y esto se va repitiendo porque, lógicamente, en un camino que tiene una longitud grande, este proceso se va a ir repitiendo a medida que vamos avanzando con el frente de trabajo, usando las mismas máquinas y los mismos ciclos. Entonces, ese es un ejemplo de un proyecto típico de movimiento de tierras, pensando en una obra de pavimentación. Mm, Ahora, después que nosotros ya sepamos hacer todo ese análisis, ¿para qué es importante hacerlo? Haciendo bien ese análisis, nosotros podemos llegar a determinar el menor costo por hora posible. Esa es la idea, siempre cumpliendo la calidad que está especificada, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos bien ese análisis, podemos obtener un buen resultado económico, que en el caso de los movimientos de tierra se calcula respecto al costo, eh, respecto al tiempo o respecto a los metros cúbicos que estamos moviendo. Ahora, los costos involucran el tiempo, que tiene que ver con el rendimiento de las maquinarias, y ahí uno calcula cuánto es el precio por metro cúbico, con el costo en horas dividido por la producción en horas. Aquí está el costo en una unidad monetaria, y aquí está dividido por un volumen. Ese es un poco el concepto de cuál es el buen funcionamiento de este proceso, de qué es el objetivo que nosotros tenemos que buscar. Y aquí ya estamos viendo que es importante en esto, pero te llamo apenas me desocupe. bueno, pero que no sea muy tarde. Constructora. Ya, se va a cerrar el micrófono, Ramón. Ya, se lo cerré. Eso. Entonces, esa es un poco la idea. Ahí nos estamos dando cuenta que es importante, para obtener esta máxima producción, ocupar de buena forma las maquinarias. Ojalá con el máximo rendimiento que tenga la máquina. Eso nos va a determinar eso, la máxima producción. Si lo hacemos al mínimo costo, es lo ideal. Ahora, esas decisiones dependen de muchas variables, tenemos que ir viéndolas de a poco. Depende de los rendimientos de las maquinarias, del tipo de suelo, de las distancias, de la máquina que tengamos disponible también, porque no siempre tenemos la opción de elegir entre varios modelos de bulldozer, sino que tenemos que usar el bulldozer que está disponible, ¿no? Pero tenemos que tratar de sacarle el máximo rendimiento. ¿Cómo le sacamos el máximo rendimiento? Analizando las condiciones del suelo y de qué distancias son las que tenemos que recorrer, para poder calcular el tiempo y ahí programar la obra, ver cuántos camiones vamos a necesitar, cuántas máquinas, etc. Entonces, como les decía, una de las cosas que es importante es las distancias de acarreo. Dependiendo de esta distancia, va a haber asociado un costo por metro cúbico también, ¿no es cierto? Independiente de las máquinas que yo esté ocupando para excavar, cuando yo tengo que trasladar ese material, es bien incidente dentro del valor final, que el valor final va a ser la suma de estos dos procesos, ¿cierto? Estas distancias de acarreo, que son variables, va a depender de las condiciones de la obra, cuánta distancia tengo que acarrear el material para ir a colocarlo al relleno de allá de la otra punta, por ejemplo, que va a depender de la topografía, es bien variable. Entonces, dentro de eso, el tema del acarreo es bien importante, y aquí hay una recomendación respecto de hasta qué distancias tienen buen rendimiento las máquinas. Por ejemplo, la primera que sale ahí es un bulldozer sobre oruga,
que como ustedes ven ya viendo de la imagen, uno ve que es una máquina que tiene una gran capacidad, tiene mucha potencia, pero la velocidad del traslado es lenta. Y por otro lado, por el gran peso, para que pueda mover harta tierra, también involucra un costo de combustible y de otras cosas más o menos alto. Entonces, ese rendimiento que tiene la máquina, que es capaz de mover una gran cantidad de metros cúbicos, va a ser óptimo cuando las distancias de acarreo sean cortas. Eso quiere decir que yo estoy haciendo, por ejemplo, a este lado la excavación con otra máquina, puede ser con una excavadora, o con un cargador frontal, o otro tipo de máquina que está dedicado a excavar, y ese material tengo que trasladarlo. Si las distancias son cortas, bajo los 100 metros, me funciona súper bien hacerlo con un bulldozer. Si las distancias ya son más largas, es preferible cambiar la máquina a una máquina que tenga una mayor velocidad de desplazamiento y que no necesariamente sea tan pesada como un bulldozer, que en este caso aquí hay un cargador frontal. Entonces, si la distancia ya estas son valores aproximados, son recomendaciones, pero si ya vemos que las distancias son mayores a 100 metros, es preferible pensar en usar un cargador frontal, que a pesar que tiene una pala más chica y que es capaz de empujar menos tierra, nos permite combinarlo, por ejemplo, con un camión chico, y la velocidad de traslado es más rápida. Aunque mueva menos tierra, se demora menos en ir y volver. Y eso hace que en el día rinda mejor que un bulldozer cuando las distancias son mayores a 150 metros. Cuando ya pasamos a distancias un poco más grandes, sobre 150 hasta 1500 metros, la máquina ideal es una moto trailla, que es una máquina que es capaz de excavar o de sacar material desde un acopio y trasladarlo a una velocidad más o menos alta. Hay mototraillas que son bastante grandes. No, esta es autopropulsada, pero hay otras que se enganchan a un cargador, por ejemplo. Entonces ese tipo de máquinas, hasta 1500 metros, rinden bien, siempre que estén haciendo un proceso, un ciclo bien rápido. O sea que esta máquina carga sola, tiene unas cuchillas aquí que a medida que avanza se va cargando con tierra. No es capaz de excavar profundo, sino que va sacando capas de 40 centímetros, 50 centímetros. Se desplaza rápidamente. Si yo puedo organizarla que se devuelva de inmediato y que el ciclo sea continuo, elijo este tipo de máquina hasta 1500 metros. Y sobre eso ya tengo que pensar en una máquina de transporte de material. Eso quiere decir que las máquinas que están excavando acá, a este lado, van a cargar el camión y el camión lo va a trasladar. Esta máquina solamente traslada y voltea la batea para vaciar el material. Estamos pensando en uno de 3 ejes. Ese camión va a ser adecuado para distancias más largas. Incluso yo creo que un poco más de 1600 metros, como recomiendan aquí, que es lo normal. O sea, nosotros, esta es como la máquina, el camión más accesible para los movimientos de tierra. O sea, podría incluso ser mayor la distancia, pero va a ser un poquito menos eficiente. Y cuando ya tenemos distancias mayores a 5 kilómetros, tenemos que pensar en un camión más grande que nos permita mover un mayor volumen, ya sea con más eje o con un camión un camión de gran tonelaje para minería, no un camión apto para circular por una carretera, por ejemplo. Entonces este es un caso especial. Aquí ya estaríamos como para mejorar más distancia, a lo mejor tendríamos que poner más camiones. ¿Por qué? Porque este camión funciona bien hasta los 1600, pero cuando son distancias más largas, el viaje de vuelta vacío es un costo que no me está produciendo metros cúbicos de movimiento. Entonces, para distancias más largas, yo en vez de un camión tengo que tener 2.
para que la velocidad de traslado sea mayor. Entonces, este es un primer vistazo a que tenemos varias alternativas de máquina solamente para el acarreo. Pensando en que yo no puedo dejar de excavar porque pierdo producción si saco una máquina que me está excavando para hacer el transporte. Yo debería tener otra máquina que haga el transporte. En distancias más cortas puede ser la misma máquina, la misma que excava hace el transporte. Ese sería un factor que influye, que es significativo en el costo que nos va a significar mover material. Entonces vamos a ir viendo de a uno los factores que influyen en este tema de obtener el menor costo con la máxima producción. ¿Alguna consulta, comentario? Mientras anoto a alguien que ingresó ahora. No, era el nombre del camión nomás, profe. El de 3 ejes. El de 3 ejes. No sé qué nombre de faena le dan los pavimenteros. ¿Por qué estás botando los cereales, Guillermo? No, no me Sí, gustaron. batea. Coral, dile al Guille que no bote los cereales. Es un Sorry. El camión. es un camión tolva o una batea. Una batea. ¿El mal que me lo pegó? Sí, pues hay de 2 ejes, de 3 ejes y hay uno, sí, de 3 ejes y hay otro que es con Y no puedo ponerlo así. con el que se le saca la parte de adelante, la unidad motriz, el choco, no sé cómo se llama. Claro. Este uno solo. Bueno, hay de distintos modelos, para cada caso hay distintos modelos. Y como les decía yo, este ya es el que se usa, este otro de este tamaño ya se usa en cuestiones Es para mineras, más minería. que nada, o si a lo mejor estoy haciendo una carretera lejos Sí. de la ciudad en que los camiones van a transitar por un camino auxiliar que es parte de la obra, que es provisorio, y que el volumen de tierra es tan grande que justifica esta inversión. Pues, esta no es solamente por la distancia, es más por el volumen de tierra. Claro. Y que tiene que circular a campo abierto, no por un pavimento. Así que, como les decía, cuando ya nosotros pasamos a distancias mayores a 1600, tenemos que pensar en tener más de una batea o más de una tolva. Porque la distancia es muy larga para mucho tiempo perdido si se devuelve vacío. Entonces, mientras se devuelve vacío, yo tengo otro camión que está acortando el ciclo para O sea, poder tener tendríamos buena un producción. circuito de camiones. Claro, entonces aquí ya tengo que pensar si la distancia es más grande, a lo mejor tendré que tener 2 o 3 camiones para que estén circulando y no me genere tiempo muerto en las máquinas que están excavando. Claro. Esa es un Y poco las la idea. otras máquinas. Esa es un poco la idea de este cuadro, que es un ciclo. O sea, mientras las máquinas están excavando y sale un camión a descargar, las máquinas no pueden esperar detenidas a que el camión vuelva. O sea, si la distancia es más grande, debería tener 2 o 3 camiones para que las máquinas no queden paradas nunca, las que están aquí excavando. Esa es la idea de eliminar o disminuir lo más posible los tiempos muertos de las máquinas, que es otro factor que incide en los costos. Ya sea arrendada o propia, una máquina detenida es una pérdida económica, porque tiene un costo de operador, de combustible, y de tiempo, sobre todo si es arrendada, que a uno le arriendan por tiempo, ¿cierto? Independiente que la máquina esté parada o esté trabajando. Sí. Entonces, es bueno la consulta porque en el caso que tengamos distancias mayores a 1600, no significa que nos vamos a cambiar a este camión más grande, sino que deberíamos tener más camiones que me Aumentar permitan camiones. disminuir el tiempo de espera de estas máquinas. Cosa que se va un camión, se coloca el otro, lo cargan, se va el camión y ya cuando cargan el tercero,
el primero ya volvió de vuelta y se puso ahí a la cola. Claro. Ver el ciclo de cuánto se demoran menos en votar. Correcto. Eso es. Eso tiene que ver con todo eso que conversamos tiene que ver con el tipo de maquinaria y con las distancias de acarreo. Pero hay una serie de otras cosas que afectan Influyen también. la productividad de las máquinas sobre todo. Una de las que ya mencionamos en el cuadro era el tipo de material, ¿cierto? Que los suelos naturales pueden ser de distintos tipos o mezclas de materiales distintos. Desde el más grande vamos a tener suelos rocosos, que no necesariamente van a estar triturados como sale en la foto, ¿no es cierto? Puede ser un banco de roca. Compacto. Claro, y eso nos va a llevar a tener que hacer perforaciones en roca o con el uso de explosivos. Y después vamos a tener las tierras, que están compuestas por un material de tamaño homogéneo, que puede ir desde tierras muy finas hasta, por ejemplo, gravillas o gravas, si fuera todo esto grava. Y las mezclas, que es una composición de los distintos tipos de suelos naturales, que están revueltos distintos tipos de suelos. Entonces eso también va a influir en que unas máquinas tienen mejor rendimiento que otras para mover distintos tipos de suelo. Por ejemplo, ahí en la foto es bien gráfica porque es la misma máquina que un bulldozer, que no va a tener el mismo, bueno, la foto está bien exagerada la comparación, que no va a tener el mismo rendimiento en un material granular, en un terreno que le permite desplazarse relativamente bien, a tener que mover el terreno que está en la otra foto, que ya es como un pantano, que la máquina con oruga igual funciona, se puede trasladar ahí, pero con otra velocidad, ¿no es cierto? Y O eso sea, lleva a que la cantidad de suelo que es capaz de mover por hora es mucho menor que la otra. Siendo la misma máquina, también tenemos que considerar el tipo de suelo que va a tener que mover. claro. Entonces, Pero está apta para eso. claro, y eso son características de los materiales que en este caso, para nosotros, el material que vamos a usar para rellenar es suelo, ¿cierto? Entonces ahí es importante el tema de las clasificaciones de los suelos, de la clasificación visual, de la que pueda hacer un laboratorio, y ahí entra a aplicarse ya algunas cosas de los conceptos de la mecánica de suelo. El Ashtok y el SUC. ¿Cómo suco? ¿Por qué? Sí, el USCS. USC USC. y el Ashtok. Ahora, esos dos métodos son métodos que no partieron del laboratorio, Ah, no. ¿no? Los ensayos de laboratorio son anteriores a que se desarrollaran los métodos ASTO y el USCS, que fueron unos métodos que empezaron a hacer los ingenieros militares para poder hacer caminos de una manera rápida en la época de la Segunda Guerra Mundial, por ahí. Entonces ellos dijeron, ¿cómo podemos evitar, si tenemos que hacer una carretera de emergencia para, no sé, para atacar una ciudad o para evacuar una ciudad o para transportar materiales, y lo tenemos que hacer rápido y no tenemos laboratorio? Busquemos una forma de hacer una clasificación a partir de características que sea posible estimar visualmente o con pruebas muy sencillas de campo. Rápida. Y ahí empezaron a crear este sistema de clasificación. Y le empezaron a complementar con algunos ensayos bien puntuales de mecánica del suelo. Y al final es una recomendación. Uno le dice, mira, si tú estás excavando ahí en una pampa que nadie ha ido nunca, y no hay calicata y no hay nada, tú con esa lista del ASTO, por ejemplo,
vas leyendo la clasificación visual y puedes saber a qué grupo corresponde, más o menos, estimarlo. Y con unas pruebas simples de laboratorio que se puede hacer en obra, tú lo clasificas. Y además de eso, nosotros tenemos esta lista empírica que recomienda que para un suelo tipo A1, la mejor máquina es un rodillo vibratorio. Entonces eso lo llevaban como una guía a terreno. De ahí partió este método de la ASTO y de la USCS. Buena. Y al final eso es lo que ahora ya está en todas las obras de pavimentación porque resultó bien y le fueron incorporando ensayos de laboratorio más rápido y lo fueron afinando con los años, hasta llegar a lo que es ahora. Y que es un poco lo que hay que hacer a la inversa cuando uno está en una obra y está viendo que la calicata decía algo y uno está haciendo el movimiento de tierra y apareció un suelo que es de otro color o que tiene otra consistencia. Entonces uno dice, chuta, aquí, ¿qué hago? Voy a la tabla y veo qué me recomienda. Bueno. Y ahora ya como está todo más controlado, eso se complementa en las obras reales que ya no hay en tiempos de guerra, por ejemplo, en las carreteras, que ahora tenemos que además de eso pedir los ensayos de laboratorio y llevar el control para asegurar la compactación y otras cosas. Mejoró el sistema. Perfecto. Ya. Así que bueno que vayan echándole una miradita de vez en cuando con el tiempo, cada cierto tiempo, a esos apuntes de mecánica de suelo, porque después sirven si alguno se va a dedicar a esta área de la pavimentación, Claro. ya sea urbana o carretera. Los ensayos de laboratorio son los mismos. El movimiento de tierra es más chico porque uno coloca base y subbase nomás en las ciudades. O un No hay mejoramiento chico. terraplén. No, es poco habitual que uno tenga que mover un cerro, a no ser que esté haciendo una carretera dentro de la ciudad, ¿cierto? Lo normal es hacer obras de pavimentación, que los movimientos de tierra son más chicos, pero igual es exigente el tema de compactar bien las bases y las subbases, que lo vamos a ver un poquito más adelante en el semestre, los pavimentos urbanos. Perfecto. Ya, entonces, dentro de las características de los materiales, vamos a tener que los suelos son de distinto tipo, así visualmente, en grupos grandes, los podemos separar en roca, en tierra o en una mezcla. Eso va a influir en el tipo de maquinaria que vamos a elegir, porque influyen en el desempeño, es decir, hay algunas máquinas que tienen mejor rendimiento para ciertos tipos y tamaños de suelo o de roca que otras. Y después vienen las características ya más finas del material. Por ejemplo, respecto al tamaño de las partículas que forman el material. Los tamices. Claro, los tamices normalmente se usan para hacer la curva granulométrica. Entonces, también va a influir la granulometría del material en el movimiento de tierra. Aquí hay un pequeño resumen de la separación de los tamaños de las partículas. En un suelo están presentes distintos tamaños, por eso están dibujados aquí varios tamices, que en algún punto dejan de llamarse canto rodado, que en el texto decía canto rodado, pero para nosotros esto ya es un bolón sobre 76 milímetros, sobre 3 pulgadas, para nosotros es un bolón. Debería haber cambiado el texto ahí en la hoja. Después nos pasamos de los bolones a la grava, entre medio está la gravilla aquí, arena, limo y arcilla. Ahí están las clasificaciones principales de los suelos naturales. Y ahí está el recordatorio de los tamaños. La grava de 3 milímetros a 70 milímetros, la gravilla está entre medio, o sea, estaría entre los 3 milímetros hasta los poquito menos de 40 para arriba de grava, milímetros. La arena,
que es de 0,05 milímetros, que ya es finito, hasta 3 milímetros la arena más gruesa. El limo, que es muy fino, igual de fino que la arcilla. No, la arcilla es más fina, ¿eh? De 0,02 a 0,05. Claro, esos son los limos. Y la arcilla, hay arcillas más chiquititas que los limos. Menos de 0,005 milímetros. Eso ya no se hace por tamices. Ustedes ahí se acuerdan que ya ahí se hace por sedimentación la curva granulométrica. Pero sí la diferencia es que el limo no tiene cohesión y la arcilla sí. Esa es la diferencia entre los dos, porque a veces se ven del mismo color. Aquí en Chile normalmente la arcilla es más rojiza, pero es por una cosa geográfica, ¿no? Podrían ser del mismo color el limo que la arcilla. Entonces, dentro de las características físicas de los suelos, una es el tamaño de las partículas, y el otro tiene que ver con si es granular o cohesivo. O sea, si tiene cohesión o no tiene cohesión. Los no cohesivos son los que están arriba de la línea roja. Limo, arena, grava y los bolones. Esos no son cohesivos. Cuando están solos, digamos. Lo estamos analizando por separado. Y la arcilla sí es cohesiva. Ustedes saben que los suelos naturales son mezclas. Por lo tanto, nosotros también tenemos arenas mezcladas con arcilla, arenas arcillosas, que tienen algo de cohesión, pero la cohesión la aporta siempre la arcilla, cuando está mezclado. ¿Por qué es importante esa clasificación? Por el tema de la humedad, ¿cierto? Así en términos bien simples, que en el fondo son más prácticos que lo que uno se acuerda, los suelos cohesivos son más impermeables, pero también tienen mucha resistencia a secarse y cambian mucho de volumen. Entonces hace que sea difícil manejar los suelos cohesivos cuando tienen un porcentaje de humedad alto. Se vuelven como una pasta que se pega en todos lados, ¿cierto? Uno camina por un suelo cohesivo y queda con zapatos de astronauta. Eso mismo le pasa a las máquinas. Entonces las máquinas tienen que ser apropiadas para los suelos cohesivos o para los no cohesivos. Los no cohesivos están todos los de arriba. Y también tenemos que pensar que siempre hay combinaciones. Ahí tenemos que ver si es más cohesivo que no cohesivo. Y en base a eso uno también influye en el tipo de máquina, sobre todo para la compactación. Entonces esto tiene que ver con las características físicas de los materiales. Y dentro de esas características físicas, la que más dicen los textos y los estudiosos, que la que más afecta el rendimiento de las máquinas es la densidad del suelo. Y esta densidad tenemos que ir acostumbrándonos a pensar que va a ser distinta de acuerdo a si el suelo está en estado natural o está suelto. Va cambiando la densidad, ¿cierto? Y eso hace que, por ejemplo, haya una densidad en el suelo natural que al momento de ser excavado, cuando yo le aplico una energía al suelo con una máquina y lo excavo, se están separando las partículas y cambia la densidad de ese suelo. Y cuando lo cargo el camión es distinto, en volumen incluso. ¿Por qué? Porque incorpora aire, se separan las partículas y al final va a aumentar en volumen. También va a cambiar el peso. Entonces hay que empezar a separar cuando uno habla de densidad. Si la densidad, en este caso del movimiento de tierra, nosotros vamos a tener una densidad en banco, es decir, la densidad del suelo natural. Tenemos que manejar otra densidad, que es la densidad del material suelto, y después tenemos que ver qué pasa con el material cuando lo compactamos. Vuelve a cambiar la densidad y se acerca a la del suelo natural. No es necesariamente igual. Aquí hay un recordatorio de qué es la densidad.
lo vamos a pasar así bien rápido porque esto ya ustedes lo manejan el concepto. Sí. La densidad es el peso del material por unidad de volumen. Se expresa en unidad de masa dividido por una unidad de volumen. O sea, cuántos kilos por metro cúbico es el valor de la densidad. Vamos a tener una densidad en banco, que es el peso del material en estado natural, que sería como el cuadrito que está aquí a la izquierda. La densidad en banco va a ser el peso del material dividido por el volumen. Si nosotros pensamos en un suelo en banco, va a ser de esa forma. Y va a haber otra densidad que es del material suelto. ¿Qué significa que ese material suelto tiene otro volumen? Va a ser distinta la densidad del material suelto que el material en estado natural. ¿A qué se puede ver eso? ¿Se acuerdan de las fases del suelo natural? Que decía por ahí la teoría que el suelo natural estaba compuesto por partículas sólidas más aire que queda entre medio de las partículas, más un porcentaje de humedad. Eso es lo que forma el suelo natural, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Más o menos. Sí, pues, sí, tienen que pensar así que el suelo natural son partículas de distintos tamaños, ¿cierto? Claro. Que a medida que pasa el tiempo y una cosa geológica, se van acomodando por peso, el agua los arrastra, los mueve, entonces ya tienen una cierta compactación natural. Pero como son partículas de distintos tamaños, dentro de esas partículas hay espacios que quedan con aire y otros espacios que tienen humedad. Cuando yo calculo la densidad, yo calculo el peso, que va a ser el peso, por ejemplo, de la parte sólida más el peso del agua, el aire no pesa, y lo divido por el volumen que tiene cuando está compactado. Si yo lo agarro con una máquina y lo excavo, estoy separando esas partículas, por lo tanto se me está incorporando más espacio entre las partículas, se separan. Por la energía de la máquina las partículas tienden a separarse. Y eso puede afectar también el porcentaje de humedad, pero no hablemos de la humedad, sino que esas partículas que estaban más o menos juntitas se separan. Entonces, si yo esa misma material suelto, como está menos compactado, tiene más espacios de aire entre medio, el volumen va a ser mayor, por lo tanto la densidad va a ser distinta. Van a pesar lo mismo a lo mejor, pero la densidad va a ser distinta, porque el volumen aumentó. Aumentó porque uno lo mide incluyendo el aire que tiene adentro y los espacios vacíos. Y es distinto, y eso influye también en las máquinas, porque si yo estoy excavando 1 metro cúbico y lo trato de echar lo saco suelto y lo pongo arriba de un camión, en el camión me va a ocupar más de 1 metro cúbico, me va a ocupar 1,3, 1,2 metros cúbicos, porque va más suelto. Es más volumen para el camión. El peso es el mismo, pero el volumen me va a faltar volumen. O sea, si yo tengo 8 metros cúbicos en banco y los trato de echar en un camión que tiene 8 metros cúbicos de batea, me va a sobrar tierra, voy a necesitar más camiones, porque eso va a ir con un esponjamiento. Va a haber un aumento del volumen cuando yo lo eche al camión. Y eso me puede llegar a influir en cuántos camiones necesito para mover los volúmenes de tierra. O sea, necesito ese dato, la densidad suelta. Entonces, en resumen, voy a tener una densidad en el estado natural del terreno y otra densidad suelta cuando lo excavo. ¿En qué influye eso? Aquí hay unas imágenes. Vamos a tener 3 estados del material que yo estoy
transportando. Estado el volumen en banco. ¿No es cierto? Yo hago una excavación, por ejemplo, vamos a pensar en algo más sencillo como en una zanja, para no complicarnos todavía en el tema de los volúmenes grandes, etc. O una piscina, por ejemplo. Si yo tengo que hacer la excavación para una piscina, y en el proyecto dice que yo tengo que excavar, por ejemplo, 10 metros cúbicos, que uno lo mide aquí, ese volumen en banco normalmente es el que a uno le pagan como excavación, ¿no es cierto? Es la medida geométrica de lo que diga el plano o de lo que uno mida en terreno. Normalmente en los presupuestos a uno le pagan por metro cúbico en banco, o real, o geométrico, dependiendo de lo que diga el plano, ¿cierto? Pero cuando yo saco ese material y lo echo arriba de un camión, como ese material va suelto, no me va a caber, va a ser más suelo en volumen. Y después cuando yo lo compacte, va a volver a tener un volumen parecido al que salió de aquí. Normalmente ocupa menos volumen que el que yo saqué de acá. Entonces yo tengo que considerar esas cosas que me van a influir en los costos, porque yo voy a cobrar esto, pero voy a tener que transportar más volumen. Entonces yo tengo que considerar que este material, cuando lo echo arriba del camión, va con una expansión, que son las flechas que dicen aquí. Hay una densidad inicial, que es la que está en banco. Cuando yo lo agarro con la máquina y lo pongo arriba del camión, ese suelo se expande en volumen. Y después cuando lo transporto y lo vacío y empiezo a compactarlo, ese suelo se compacta y se disminuye el volumen. Aquí dice compresibilidad, pero eso es que sí, disminuye el volumen del suelo suelto y vuelve a ser algo parecido al volumen que salió de acá. No siempre es igual, ahí hay que hacer un ensayo de laboratorio que se hace en obra nomás, para calcular la densidad suelta. ¿No es cierto? Que uno agarra el material, lo seca y lo pesa, y mide el volumen y calcula la densidad suelta, para poder calcular el número de camiones. Y como les digo, lo normal es que no sean iguales. Y ahí nos estamos llegando ya al tema de que esa expansión que sufre el terreno se denomina casi siempre esponjamiento. En algunos casos, otros textos usan esas otras dos palabras que son más extrañas. Nosotros vamos a pensar que el suelo suelto se expande en volumen, y eso lo vamos a asociar a un esponjamiento, que es el aumento de volumen que se produce en un material al excavarlo. Y se expresa normalmente en un porcentaje de aumento de volumen. Por ejemplo, dice ahí, la expansión de la arcilla seca. ¿Se dan cuenta que aquí ya hay una clasificación de suelo? La expansión de la arcilla seca es del 40%. O sea, significa que si yo excavo 1 metro cúbico de arcilla seca, en banco, si yo saco 1 metro cúbico de acá, llenará un espacio de 1,4 metros cúbicos una vez que el material se halle suelto, que es lo que pasa cuando yo lo tiro arriba del camión. ¿Ya? O sea, si yo excavo en este tipo de suelo, una arcilla seca, va a aumentar en un 40%, que va a corresponder al esponjamiento, que sería 1,4 el factor, que es el espacio que va a ocupar en volumen. Entonces, aquí esto va a influir en cómo yo mido los rendimientos también de las máquinas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una excavadora, yo tengo que considerar que lo que va a mover es el metro cúbico en banco. O sea, la producción de la excavadora va a ser en metros cúbicos ocupando la densidad en banco. Pero cuando la coloque en el camión,
el camión, el volumen que yo voy a calcular que va a entrar dentro del camión, tengo que agregarle el esponjamiento, que sería un volumen suelto. Ustedes se fijan aquí, el viejito hizo un hoyo de 1 metro cúbico, y cuando está suelto es más de 1 metro cúbico. Va a seguir suelto cuando se esparce y se pasa la motoniveladora, todavía está suelto, y cuando ya se compacta va a disminuir de volumen. Respecto a ese montón va a disminuir. Ahí hay otro ejemplo de lo mismo, está como un poco repetido. 1 metro cúbico cambia a un porcentaje mayor cuando está suelto, dependiendo del tipo de suelo, va a ser el porcentaje de aumento, en este caso un 20% nomás de esponjamiento. Y eso va a variar de acuerdo al tipo de suelo. Si es una mezcla de suelo, es difícil de poder, porque aquí, por ejemplo, en este caso, el ejemplo anterior decía que cuando es una arcilla en banco, en estado natural, ahí hay tablas que tienen aproximaciones. O sea, uno dice ya, si el suelo es una arcilla va a tener un 40%. Pero muchas veces el suelo está mezclado, ¿cierto? Hay una parte de arcilla mezclada con gravilla y con arena o con limo, y eso ya no está en las tablas. Entonces ahí debería yo pedirle al laboratorio que me haga que me determine el esponjamiento en laboratorio. Y con eso yo lo llevo a la otra etapa. Entonces, cuando nosotros pasamos de un suelo en banco a un suelo suelto, vamos a hablar de un porcentaje de ahora sí, un porcentaje de esponjamiento, ¿cierto? Cuando yo paso de un suelo en banco a un suelo suelto, voy a tener un aumento de volumen, que va a estar dado un porcentaje. Y también cuando yo paso de un suelo suelto y lo compacto, voy a tener otro factor, que en algunos casos se llama factor de carga, como dice aquí, o factor de compresibilidad, dicen otros textos. ¿Qué es lo que pasa cuando este suelo pasa para allá? No siempre son iguales. Hay algunos casos en que el suelo suelto tiene un factor distinto cuando se compacta y no vuelve a 1 metro cúbico, y vuelve a un valor más chico, por ejemplo. Estos ejemplos están respecto a una arcilla lecho natural, ¿ya? Que es un ejemplo, ¿no? Pero es para ese tipo de suelo. Los porcentajes tendremos que analizarlos en la realidad con un laboratorio. Entonces, hay un factor de contracción, que es cuánto disminuye el suelo cuando lo compacto. Eso va a ser la densidad compactada. Si ustedes se fijan, aquí son kilos dividido por metro cúbico. Va a ser la densidad compactada dividido por la densidad en banco. Eso es para pasar desde el banco hasta volver a compactarlo. ¿Qué es lo que nos pasa ahí cuando, por ejemplo, nosotros excavamos 1 metro cúbico y tratamos de rellenar un hoyo que mide 1 metro cúbico también? Este material que estaba en estado natural, yo lo muevo, se suelta, se esponja, y después cuando quiero rellenar un hoyo que es del mismo porte, y lo compacto, Va a faltar. casi siempre falta. Y uno dice, ¿por qué faltó si es del mismo porte que el otro hoyo que hice ahí? Porque al compactarlo, disminuyeron los huecos más, hay menos huecos que cuando estaba en estado natural. O sea, se compactó eliminando más huecos que cuando estaba en estado natural. Entonces esa es una formulita que hay que mantener ahí en los torpedos, que es cómo se saca ese factor de contracción. Porque esas densidades yo las puedo medir en el terreno. O sea, yo puedo medir la densidad que tiene el suelo natural, lo puedo compactar y puedo medir la densidad compactada
hago esa división y voy a tener un factor que me va a servir para todo el resto del camino que tenga el mismo tipo de suelo. Esa es un poco la aplicación de esto. Ahí está el ejemplo, está mejor explicado en esa lámina. Claro. Aquí hay un hoyo de 1 metro cúbico que cuando se traslada y se acopia, se esponja y aumenta 1,2. Después lo compactan para rellenar el mismo hoyo incluso. O sea, si yo saco la tierra de aquí, la dejo suelta, después la echo al mismo agujero y la compacto, lo más probable es que quede bajo, que me falte tierra. Que yo creo que a muchos nos ha pasado en las edificaciones cuando empezamos a rellenar las fundaciones, que de repente yo hago una excavación para meter una fundación con un sobrecimiento, y saco el material de ahí, y después yo pienso que ese mismo material me va a alcanzar para rellenar, y de repente falta. Y es por ese tema. Y además hay una diferencia respecto a los pesos, que también va a influir en otras densidades que empiezan a aparecer. Las dos densidades que hablamos acá, el suelo natural, que yo lo excavo, lo traslado, y después lo coloco, y más o menos mantiene la misma humedad. O sea, son humedades que incluyen el porcentaje de humedad del suelo. Pero en algunos casos el suelo es necesario secarlo, ¿no es cierto? Puede que tenga mucha humedad en estado natural. Por ejemplo, si estamos sacando suelo de una zona que está saturada de agua y lo tengo que ocupar para un relleno. Entonces el relleno me dice que la humedad óptima puede ser un 12%. Entonces yo tengo que, para poder compactarla, tengo que disminuirle el porcentaje de humedad. Cuando yo hago eso, me aparece una diferencia de peso, porque se elimina el peso del agua. El agua la eliminé. Entonces ese fenómeno también hay que considerarlo en algunas cosas más finas que respecto sobre todo a la... Acuérdense que las máquinas de transporte tienen dos límites. El volumen que cabe adentro de la batea y también la capacidad de carga que tiene el camión en kilos. Por lo tanto, también tengo que manejar estos conceptos de la diferencia que hay entre, por ejemplo, una arena mojada y una arena seca. No sé, aquí habría que sacar el porcentaje, pero es más o menos 23%. un 23%, un buen poco, que me va a cambiar harto el peso si son muchos metros cúbicos, hacia los dos lados. Claro. Entonces, también tengo que tener ojo cuando elijo la máquina de saber cuántos kilos es capaz de llevar y cuánto volumen. Ahí hay dos cositas que hay que entrar a pensar. Parece que vamos, no sé si vamos muy rápido o si... No, ¿cierto? Se entiende, ¿vale? Bien. Que bueno, lo que estoy viendo es que parece que vamos a Estamos terminar concentrados. la clase antes porque no, parece que no me Estamos quedan concentrados, profe. no me quedan Sí. muchas láminas. Bueno, Sí, pues aquí uno empieza a ver que esas cosas medias complicadas que uno ve cuando ve los ramos teóricos, como la mecánica de suelo, la tecnología del hormigón, después tienen una aplicación práctica. No tan compleja como el laboratorio, claro. pero los conceptos más importantes se ocupan. Y no se ocupan haciendo grandes estudios ni fórmulas complicadas, sino que incluso teniendo los conceptos uno se puede anticipar a los problemas de las obras. Ya, entonces estas son algunas fórmulas que se usan para manejar los valores. El factor de conversión, que es para pasarlo de suelto, del suelo suelto al suelo en banco, en cualquiera de las dos direcciones, uno va a ocupar ese factor de conversión, que es la densidad suelta dividido por la densidad del banco. Eso uno lo puede obtener, medir en terreno.
Y con esos dos valores que uno mide en terreno, uno los convierte en un factor, que es un porcentaje. Después de eso, esta es la fórmula para calcular el esponjamiento del suelo. En caso que no aparezca en las tablas que ustedes tengan después de ayuda de memoria en la obra, en las mismas tablas deberían tener anotada esta fórmula. Si ustedes midieron estos dos en terreno, la densidad suelta y la densidad en banco, pueden calcular este factor. Y con ese factor calculan el esponjamiento. Esta es una función simple que dice que el esponjamiento es 1 dividido por el factor que da aquí arriba, multiplicado por 100, o sea, otro porcentaje. Ese va a ser el porcentaje de expansión, que va a ser 20%, 10%, 20, 30, 40 o 50. Y con ese factor de esponjamiento, lo pueden meter en esta otra fórmula y ahí calculan el que ustedes necesitan. O sea, si ustedes están midiendo el volumen en banco y tienen ya calculado el esponjamiento, pueden determinar el volumen suelto. Van despejando los valores de un lado al otro de la fórmula, ¿no? Entonces esta formulita sirve para resolver varias cosas. Les coloco las tres para que sepan de dónde salen. Y que se pueden sacar estos dos de terreno, con una prueba simple que uno tiene que tener, básicamente, medir el volumen y una báscula para calcular la densidad. Igual calcular la densidad en banco es un poquito más... O sea, se hace en terreno, pero hay que hacerlo con más cuidado porque uno tiene que sacar una muestra tratando de no alterarla, para que sea la densidad real. O sea, uno saca una muestra con cuidadito, cosa que no le cambie el porcentaje de hueco. Se hace un corte con cuidadito, se mide el volumen y se pesa. En cambio, para el volumen suelto yo lo disgrego, lo separo completamente y lo dejo caer y hago un montoncito. Y ese montoncito se mide el volumen suelto y se pesa. Y ahí tengo las dos densidades. Y con esas dos densidades puedo determinar el esponjamiento real. Y con ese esponjamiento yo veo si necesito, cuánto necesito aumentar para calcular lo que me cabe en un camión, por ejemplo. Y ahí puedo calcular cuánto va a pesar también. Porque independiente que quepa dentro del camión, el camión tiene que ser capaz de soportar el peso también. Entonces, la densidad de un material, en resumen, cambia entre el estado natural, que es lo que dice aquí banco, y el estado suelto, que es lo que queda después que yo lo excavo con una máquina, o con una pala manual también. Una unidad cúbica de material suelto pesa menos que una unidad cúbica de material en banco. ¿Por qué? Porque adentro tiene más separar las partículas y el aire no pesa, así que por lo tanto pesa menos. Lo que sí hay que tener cuidado con este párrafo que está hablando de 1 metro cúbico, por ejemplo. 1 metro cúbico de material suelto pesa menos que 1 metro cúbico de material en banco. Ahí queda un poquito más claro. Debido a que entre medio hay bolsas de aire y espacios vacíos. Se me saltó la... Y aquí la fórmula me queda detrás de un cuadrito que no sé cómo cerrarlo. A ustedes se les debe ver negro. Que es más o menos la misma que está arriba, así que no deberíamos tener problemas. Y como les decía, hay estas cuadritas estos cuadritos que son recomendaciones cuando hay un tipo de suelo más o menos reconocible visualmente. O sea, si yo miro el suelo y veo que es una arena o una gravilla seca, lo normal es que los esponjamientos sean del orden del 12%. Ese es el factor de carga, la densidad suelta y la densidad en banco. Ahora yo me acuerdo que cuando veía lo de la AASHTO, también hay unos cuadros que salen todos los grupos
¿Se acuerdan que hay A1, A2, A3, A4? Cada uno de esos grupos también hay unas tablitas que tienen una aproximación de los esponjamientos. Los esponjamientos, por ejemplo, para las tierras comunes son alrededor del 25%, las arcillas tienen más esponjamiento, y la roca triturada tiene un esponjamiento súper grande, el 65%. Los escombros tienen más, tienen casi 80 o 90%. Claro. Y aquí hay otra definición que dice factor de llenado, que la vamos a ver un poco más adelante, que no tiene que ver con el suelo, o sea, tiene algo que ver con el suelo, pero depende también de la capacidad de la máquina y del tipo de pala que tenga para excavar. En el fondo, este factor de llenado tiene que ver más con la selección, las características de la máquina que del suelo. Así que lo voy a mencionar de qué consiste, pero podría no haber estado en esta parte, podría haber estado más adelante. En el fondo lo que dice aquí es que una pala de una máquina, por ejemplo, normalmente tiene una capacidad de llenado que no siempre es el 100% del volumen de la pala. Eso significa que si yo tengo por ejemplo, un cargador frontal, que la pala, si yo la lleno, la mido, el volumen que está al interior de la pala, por ejemplo, si la lleno con agua, a lo mejor la pala van a ser 1000 litros. O sea, la pala cabe 1 metro cúbico. Pero cuando yo la opero, hay un factor ahí que no está al 100% lleno, dependiendo de la máquina y de la forma que hace la excavación. Entonces, el factor de llenado significa cuánto del volumen de la pala es útil que va a quedar con tierra. Pero eso, como les digo, cambia desde los cargadores frontales, la retroexcavadora, o van teniendo distintos factores de llenado. Pero ese es un tema que deberíamos ver más adelante. Se me quedó pegado ahí en ese recorte que hice del copiar y pegar. Ya, y hay otro cuadrito un poquito más largo para que vean distintos tipos de valores en algunos tipos de suelo, que es como medio teórico, porque nunca un suelo es 100% arcilla, pero para que tengan una idea de cómo cambian las cosas, y que también va cambiando. Aquí hay unos factores para convertir de uno a otro. Por ejemplo, para convertir, esto es para que sepan usar la tabla nomás. En esta tabla, aquí dice arcilla, vamos a tener los 3 estados: banco, suelto o compactado. Esta es la condición inicial, esta columna, y aquí están los factores para convertir a. O sea, si yo quiero convertir 1 metro cúbico de banco a banco, lo multiplico por 1. Si yo quiero convertir 1 metro cúbico medido en banco a volumen suelto, tengo que multiplicarlo por 1,27. Y si yo quiero convertir de banco a compactado, en el caso de la arcilla, va a ser 0,9. Porque yo puedo tener distintas situaciones. O sea, si mi condición inicial es que yo estoy excavando en un banco, mi condición inicial es esa. En cambio, si yo estoy pensando en mover un material que está suelto, mi condición inicial va a ser desde un suelo suelto. Yo puedo calcular con ese número, respecto al volumen suelto, cuánto va a disminuir. O sea, lo multiplico el volumen suelto a compactado, lo multiplico por 0,71. O sea, se me achica.
Si ustedes se dan cuenta, aquí en la arcilla pasa lo de la imagen que vimos antes. Yo tengo 1 metro cúbico en banco, lo excavo, si después lo echo a la misma excavación y lo compacto, voy a tener 0,9 metros cúbicos nomás. O sea, me va a faltar tierra para rellenar el agujero original. En cambio, en otros tipos de suelo, en la tierra común pasa lo mismo. En cambio, en una roca tronada, yo voy a tener 1 metro cúbico en banco, ¿cierto? Hago un hoyo de 1 metro cúbico de roca. Saco el material, después lo coloco en el mismo hoyo, lo compacto y me va a sobrar. ¿Por qué? Porque la roca no se puede compactar para eliminar todo lo de espacio. Entonces, una vez que se extrae, si yo hago un hoyo en roca de 1 metro cúbico, saco el material y después lo trato de poner adentro de nuevo, lo voy a llenar, lo voy a compactar y me va a sobrar. Es al revés, que es lo normal. Pero este es para que, no sé si me entendieron cómo se usa la tabla. Uno entra por el tipo de suelo, aquí abajo están las arenas también, que uno tiene y uno ve la condición inicial, banco, suelto, compactado. Para pasar a otro estado, uno usa los factores que están aquí, se multiplican. Entonces los volúmenes que uno ve visualmente son aparentes. Cuando yo estoy en el banco, aquí yo tengo una excavación en tierra común, que puede ser una mezcla de distintas tierras, de distintas partículas, digamos. Si yo la excavo y la cargo, aquí está la excavación, retiro, mira, aquí vamos a mirar el ejemplo un poco más en detalle. Aquí hay una excavación que se está haciendo con un bulldozer. El bulldozer es capaz de excavar una cierta profundidad y la empuja. Aquí cae el material suelto y se carga en una máquina. Para cargarla en un camión, igual aquí la está agarrando con un cargador frontal, que es capaz de mover la pala hacia arriba y hacia abajo, para llenar el camión. Entonces el volumen aparente del transporte va a ser mayor, porque es un material esponjado, ya aumenta el volumen, de 1,2 a 1,3 en las mezclas de suelo, va a depender de si es más fino, más grueso, etc. Después se vierte, el camión lo vacía, lo esparce una motoniveladora, por ejemplo, y ahí de nuevo están los volúmenes aparentes respecto al volumen que está aquí. Aquí aumenta de 1,2 a 1,3. Después se vacía, ¿cierto? Al vaciarlo ya está entre 1,1 y 1,2, o sea, está un poquito más apretado. Con el puro movimiento de los camiones ya volvemos a 1 o 1,1. Y cuando lo compactamos estamos en 0,95 y 1, para distintas situaciones. Aquí está la situación de la roca, que es necesario pasarla por una trituración para poder ocuparla o disminuirla de tamaño. Ahí también hay un volumen aparente que se calcula, se puede estimar con esos valores, 1,2 o 1,3. Oh, quedan dos nomás. Entonces ahora tendré que rellenar un poco porque es temprano todavía. Ah, no es tan temprano, van a ser las 9. Vamos bien en la hora. Faltan 14, no alcanza para un café. Ya, entonces aquí hay un ejemplo que ustedes pueden estudiar, que no va a entrar en la prueba de este ejercicio todavía. Vamos a hacer más ejercicios de estos para poder ir explicándolo con más detalle. Ah, bueno. O sea, la prueba va a ser hasta por aquí nomás, hasta los volúmenes aparentes. Échenle una mirada hacia cómo se usa la tabla. Ya. Podría haber una pregunta de eso. No un ejercicio, porque estos ejercicios son más... necesitan explicarlo un poco más porque hay varias operaciones que hay que hacer aquí. Lo vamos a leer el enunciado mientras para que se den cuenta cómo se aplican estas cosas que hemos estado conversando. En este ejemplo dice que se dispone de un material en banco que ocupa 25.000 metros cúbicos. No es tanto. Entonces,
fue un laboratorio y midió la densidad, dice aquí densidad B, la densidad en banco de ese suelo, es 1,86. Las unidades son kilos por metro cúbico, por ejemplo. Deberíamos haber puesto la unidad y no está puesta. Entonces esa es la densidad. El factor de esponjamiento de un dato, en este caso, es de 0,85 y el porcentaje de consolidación, que es el otro factor que veíamos antes, es del 5%. Entonces dice, si el transporte se realiza en camiones de 15 metros cúbicos, que es una batea ya un poquito más grande, de 3 ejes normalmente, pero que es real, o sea, hay camiones de 15 metros cúbicos de capacidad en volumen. Entonces, para ese caso pide calcular cuánto peso lleva el camión, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, a lo mejor vamos a tener que pasar por el camión por una romana en la carretera y que hay un peso máximo. Yo necesito saber cuánto pesa el camión más la carga. Entonces está pidiendo calcular peso transportado por cada camión, que es una cosa útil, el número de viajes necesarios para realizar todo el transporte, la densidad del material esponjado y el volumen que ocupa el material una vez compactado. O sea, todas esas cositas, que son cosas que uno debería poder saber en la obra, se resuelven con las formulitas que vimos recién. Ahí están las formulitas y ahí están los valores. Entonces aquí dice, si el factor de esponjamiento es de 0,85 y la densidad en banco es 1,86, ¿se acuerdan que veía una fórmula que estaban las dos densidades y se usaban para calcular el esponjamiento? Aquí es al revés, yo tengo una densidad y el esponjamiento. Volvamos, el esponjamiento es 0,85, perdón, el volumen de, el factor de esponjamiento es 0,85, la densidad en banco es 1,86 y lo que se calcula en este caso es la densidad suelta. La densidad suelta me bajó a 1,58 toneladas por metro cúbico, que es un volumen suelto, una densidad suelta. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Por lo tanto, si yo ya tengo la densidad y tengo el volumen, que es los 15 metros cúbicos, ahí yo puedo calcular el peso, ¿cierto? Despejo la fórmula de la densidad, el peso va a ser igual al volumen multiplicado por la densidad. Significa que el camión lleno con 15 metros cúbicos de material suelto pesa esa carga 23,7 toneladas en cada viaje. Eso está en peso, ahí se calculó el peso. ¿Para qué sirve eso? Para verificar que esté dentro de la capacidad que tiene el camión para transportarse. O sea, si el camión no soporta 23 toneladas, no lo puedo llenar hasta arriba. Hay que tener cuidado con eso porque de repente uno encuentra suelos que son más densos de lo normal, que a lo mejor el camión trasladando 15 metros cúbicos de arena está dentro de su margen, pero si yo lo lleno con 15 metros cúbicos de un material más denso, más pesado, es probable que me pase y no lo puedo llenar hasta arriba, lo tengo que llenar hasta la mitad, por ejemplo. Entonces es una cuestión que hay que verificar. Y ahí está después para calcular los números de viajes. Y aquí también calcula multiplicando el volumen total en banco. Aquí no lo hace con una conversión, lo hace más rápido todavía. Aquí lo que dice que el peso total a transportar va a ser el volumen en banco, los 25.000 metros cúbicos que decía aquí arriba el problema, pero ahora no multiplicado por la densidad en banco, sino que multiplicado, multiplicado por la densidad en banco, 25.000 metros cúbicos multiplicado por la densidad en banco, es una capacidad de, es un peso total de todo lo que hay que extraer de 46.500. Y eso lo divide por los kilos que transporta el camión.
y da 1962 viajes. Entonces, de estos tenemos que hacer varios para que podamos manejarlo en distintas direcciones en las fórmulas. Ponemos ejemplos de distintos tipos, pero tengo que fabricar esos ejemplos porque uno solo. Y ahí está cómo se calcula la densidad y el volumen que queda después de que se compacta. O sea, después que se compacta, estos 25.000 metros cúbicos se transforman en 23.750. Ocupando la formulita que veíamos en el orden anterior. Y ahí estaríamos más o menos, sí, ya estamos ya. Quedan 10 minutos. Ya se pasó. Profe, Me pasé, todavía no me paso, me quedan 10 minutos. ¿No? profe, ¿Estuvo buena la clase? Ah, ya, yo pensé que me había pasado. El otro día me pasé y me estaba esperando otro profe. No, con ustedes, me pasé de largo, ¿no? sí, Sí. Ah, fue con ustedes. ¿no? profe, Ah, ¿cuándo va a mandar este PPT? ahora, ¿Al tiro? sí. Ah, ya. ¿Y Hoy la día no grabación tengo, también? hoy día no tengo más clases, así que les voy a subir la grabación al YouTube y les mando el PPT. Bueno, profe. Ya, profe, gracias. ¿Cómo dejo de grabar? No voy a pausar la grabación porque el otro día la pausé antes y después no me quedó grabado. Ya. Eso sería. Entonces, acuérdense de igual pegar una repasada esta semana y la otra semana les voy a dar el trabajo para que hagan. Ya, profe. Ya, profe, Vale. gracias. Ya, Gracias. que estén bien. Igual usted, cuídese. Igual, profe, cuídese. Chao. Chao.